Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su rincón favorito para desentrañar los secretos del corazón y de nuestras series preferidas. Hoy, vamos a sumergirnos en un tema que ha encendido la chispa de la curiosidad entre muchos de ustedes, y créanme, es tan romántico como suena. Hoy vamos a hablar de la intrigante Romance en la noche, Hande y Kerem, cena secreta. Si han leído bien, esa escena que nos dejó a todos con la boca abierta, cuestionándonos qué pasaba realmente entre estos dos personajes. ¿Era un encuentro fortuito, una cita planificada, o algo completamente inesperado? Prepárense porque vamos a desgranar cada detalle, a analizar las miradas, las palabras no dichas y el ambiente que envolvió esa mágica cena. Para todos aquellos que se están uniendo por primera vez, les doy la más cálida bienvenida. Si disfrutan de este tipo de análisis, de adentrarse en las dinámicas de pareja, de entender las subtramas y, en general, de sentir un poquito de esa adrenalina romántica que nos regalan las pantallas, entonces este es su lugar. No olviden hacer clic en ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Porque aquí cada vídeo es un viaje a través de las emociones. Ahora sí, adentrémonos en el corazón de nuestro análisis de hoy. La escena de la cena secreta entre Hande y Kerem es uno de esos momentos que se quedan grabados en la memoria. Imaginen la atmósfera, una noche estrellada, tal vez una terraza con vistas, luces tenues, o quizás un rincón discreto, lejos de miradas indiscretas. Lo cierto es que el título ya nos sugiere una dosis de misterio y romanticismo, y la escena no decepcionó. Cuando vimos a Hande y Kerem reunidos, solos, en un contexto que no se sentía como una obligación profesional, la pregunta se disparó en nuestras mentes: ¿qué está pasando aquí? Analicemos el contexto. Si esta cena forma parte de una serie o película, es crucial entender la etapa en la que se encuentran sus personajes. ¿Están recién conociéndose y la tensión es palpable? ¿Han pasado por dificultades y esta es una oportunidad para reconectar? ¿O quizás uno de ellos está ocultando algo, y esta cena es parte de un plan más grande? La cena secreta implica, por definición, un elemento de clandestinidad. Esto puede deberse a que su relación no es pública, o a que uno o ambos están en situaciones complicadas que les impiden un encuentro abierto. La discreción, entonces, no es solo una elección, sino una necesidad. Pensemos en los gestos. En estas escenas, los pequeños detalles lo son todo. Una mano que roza accidentalmente la otra, una mirada que se sostiene un segundo más de lo habitual, una sonrisa cómplice que surge de un chiste interno. ¿Cómo interactuaron Hande y Kerem? ¿Estaban nerviosos, emocionados, o una mezcla de ambos? Si la tensión sexual era evidente, ¿cómo se manifestaba? Quizás Kerem le ofrecía a Hande su abrigo, o Hande compartía una confidencia íntima. Cada gesto, cada palabra, cada silencio cargado de significado, nos da pistas sobre la evolución de su relación. La elección del lugar también es fundamental. Si optaron por un restaurante elegante, podría indicar un deseo de impresionar o de hacer de la ocasión algo especial, a pesar de la clandestinidad. Si por el contrario eligieron un lugar más humilde y recogido, sugeriría una preferencia por la intimidad y la autenticidad, donde solo importaban ellos dos. La luz, la música de fondo, incluso los platos que compartieron, todo contribuye a crear la atmósfera que, a su vez, refleja su estado emocional y la naturaleza de su conexión. Ahora, hablemos de los diálogos. Las palabras que se dicen en una cena secreta a menudo tienen un peso mayor. Pueden ser confesiones inesperadas, declaraciones de sentimientos reprimidos, o incluso discusiones importantes que requieren un espacio privado. ¿Qué temas abordaron Hande y Kerem? ¿Hablaron de sus miedos, de sus esperanzas, o del futuro incierto de su relación? A veces, lo que no se dice es tan revelador como lo que se dice. Los silencios incómodos, las preguntas eludidas, las miradas de preocupación, todos son parte de la narrativa. Podríamos imaginar que Hande, quizás al principio un poco reservada, comienza a abrirse a Kerem, compartiendo una vulnerabilidad que no muestra ante el mundo. Y Kerem, por su parte, podría estar demostrando una faceta de sí mismo que hasta entonces había mantenido oculta, quizás su lado más tierno o protector. La cena secreta puede ser el catalizador que permite que estas facetas salgan a la luz, creando un momento de intimidad profunda y conexión genuina. ¿Y qué pasa con las expectativas de los espectadores? Como audiencia, esperamos que una escena así nos ofrezca algo emocionante.
Queremos ver si la química que percibimos entre los actores se traduce en una conexión realista entre los personajes. Queremos que esa tensión se resuelva de alguna manera, ya sea con un primer beso, una promesa de futuro, o incluso un momento de duda que nos deje con la intriga. La cena secreta es una promesa de drama y romance y esperamos que se cumpla. Consideremos la posibilidad de que esta cena no sea lo que parece a primera vista. Tal vez es una trampa, o una maniobra para crear una distracción. O quizás, y esta es la opción más esperada por muchos, es el inicio de algo hermoso y duradero, un momento en el que dos personas finalmente se permiten explorar sus sentimientos sin reservas. La belleza de estas escenas radica en la ambigüedad que a menudo las rodea, invitándonos a especular y a crear nuestras propias teorías. Si retrocedemos un poco y pensamos en las tramas típicas de las series que nos enganchan, este tipo de encuentros a menudo marcan un punto de inflexión. Son el momento en que los personajes dejan de lado las precarias justificaciones para abrazar lo que sienten. La decisión de tener una cena secreta ya dice mucho. Implica que hay algo que proteger, ya sea la reputación, una relación existente o simplemente la esperanza de un futuro juntos. Y en esa protección encontramos un acto de valentía y de compromiso emocional. Las miradas de complicidad que se intercambian, el modo en que se ríen juntos, la forma en que sus cuerpos parecen atraerse de manera natural, todo ello nos confirma que algo más profundo está sucediendo. Es esa chispa que buscamos, esa conexión que nos hace creer en el poder del amor. Y cuando la escena termina, nos quedamos con la pregunta, ¿qué sucederá después? ¿Será este el comienzo de una relación apasionada y desafiante, o un momento fugaz que se desvanecerá con la luz del día? La incertidumbre es, a menudo, lo que más nos engancha. Pensemos en la música que acompañaba la escena. Era suave y melancólica, anticipando un momento de confesión. ¿O era más rítmica y apasionada, reflejando la intensidad de sus emociones? La banda sonora juega un papel crucial en la forma en que percibimos estas interacciones. Puede amplificar la tensión, subrayar el romance o incluso advertirnos de un peligro inminente. Y volviendo a Andy y Kerem específicamente, ¿qué sabemos de sus personalidades que nos ayude a interpretar esta cena? ¿Es Andy una mujer fuerte e independiente que se permite ser vulnerable solo con él? ¿Es Kerem el galán encantador pero misterioso, o quizás un alma torturada que encuentra consuelo en su compañía? Las respuestas a estas preguntas influyen enormemente en nuestra interpretación de la cena. Si son personajes con un pasado complicado, esta cena podría ser una forma de sanación o de redención. La propia naturaleza de ser una cena secreta añade una capa de intriga. No es algo casual, no es algo que ocurra en un contexto normal. Hay una intencionalidad detrás de ello, un deseo de crear un espacio privado donde puedan ser ellos mismos, sin las presiones del mundo exterior. Y en ese espacio es donde la magia puede ocurrir. Es donde las barreras caen y los corazones se revelan. Para concluir este análisis, la cena secreta entre Andy y Kerem es mucho más que una simple escena. Es un punto culminante de sus personajes, una exploración de su conexión, y un motor para el desarrollo de la trama. Es un momento que nos recuerda la belleza y la complejidad del romance y la importancia de esos encuentros íntimos que nos hacen sentir vivos. Nos deja pensando en las posibilidades, en los caminos que sus corazones podrían tomar. Así que, para resumir, hemos explorado la atmósfera, los gestos, los diálogos y el contexto que rodearon esa intrigante romance en la noche, Andy y Kerem, cena secreta. Hemos analizado cómo cada elemento contribuye a crear un momento cargado de significado, lleno de tensión, misterio y, sobre todo, de romance. La clave de estas escenas reside en los detalles, en las sutilezas que nos permiten intuir lo que los personajes sienten y lo que está por venir. Espero que hayan disfrutado de este viaje de análisis tanto como yo. Siempre es un placer desentrañar estas historias con ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció a ustedes esta cena? ¿Tienen alguna teoría sobre lo que realmente sucedió o lo que sucederá después? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus perspectivas siempre enriquecen nuestras conversaciones. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos que también aman las historias de amor y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para que sigamos creando juntos este espacio dedicado a las emociones y a las historias que nos cautivan.
Gracias de nuevo por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.